Perfecto. Bueno, el día de hoy, como les comentaba, hemos organizado junto con el doctor Javier Torres el taller que hemos titulado Recomendaciones para la redacción de una propuesta de investigación doctoral, aspectos formales y metodológicos, justamente en el marco de la nueva convocatoria para la cohorte del 2026 de nuestro doctorado en estudios psicológicos y sociales del bienestar. Hoy nos acompaña el doctor Javier Torres. Javier es psicólogo por la Universidad de Santiago de Chile, es doctor en Psicología, Salud y Calidad de Vida por la Universidad de Girona, España, y además es doctor en Psicología, Transformaciones Sociales y Subjetividad por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. El doctor Torres actualmente es profesor de la carrera de Psicología de la Universidad Santo Tomás de Santiago, es investigador asociado del Centro Cielo de la UST, es miembro del comité académico y miembro del claustro del doctorado en estudios psicológicos y sociales del bienestar. Dentro del doctorado es coordinador de la asignatura Fundamentos de la Investigación Científica, que está en el primer semestre de la malla, y además coordina la asignatura Proyecto de Investigación 1, que está ubicada en el segundo semestre del programa. Actualmente, el doctor Torres es director de la tesis doctoral titulada Wokismo a la chilena, discursos de activistas universitarios y universitarias respecto a las identidades de género y sus implicancias en el bienestar, presentada por la doctorante María Isabel Muñoz, quien está próxima a dar su examen de calificación. El doctor Torres ha publicado numerosos estudios en revistas de alta indexación y ha participado en varios proyectos de investigación, entre los cuales podemos mencionar proyecto Fondesit de postdoctorado titulado ¿De dónde vengo y cómo estoy? Trayectorias educativas y bienestar subjetivo en estudiantes de enseñanza media, en el que fue investigador responsable. Otro proyecto es un proyecto FONIDE titulado Violencia Escolar y Convivencia Escolar, análisis de tendencias en el tiempo, asociación con la salud mental y efectos sobre las trayectorias educativas, en el que tuvo un rol de coinvestigador. Y el proyecto Factores Psicosociales, Académicos y Éticos para la Adopción y Uso de la Inteligencia Artificial Generativa y la Salud Mental de Estudiantes de Educación Superior en Chile, en el que tuvo el rol de investigador responsable. Dejo con ustedes al doctor Javier Torres. Hola, hola, buenas tardes. Un gusto saludarles y por supuesto agradecer a Nelson por la invitación a dar este taller, que espero que sea de utilidad para ustedes, no solamente como potenciales postulantes al programa, que ese también es uno de de las motivaciones iniciales, pero además en general para quienes estén siguiendo o quieran continuar una carrera de investigación. Siempre en la carrera de investigación vamos a tener que estar no solamente publicando, sino que también presentando proyectos de investigación, a veces como investigador, investigadora responsable, pero también como parte de equipos de investigación. Y a veces, bueno, con la práctica, uno se va dando cuenta de que el tipo de el tipo de proyecto que uno está formulando depende mucho también de la disciplina en la cual estamos enmarcados. Ahora estamos en el marco de ciencias sociales, o sea, estudios psicológicos y sociales del bienestar, entonces estamos en el marco de las ciencias sociales. No obstante, igual hay algunos elementos que se pueden replicar y se pueden aplicar también a otras disciplinas. Uno de los elementos diferenciadores que tiene este programa de doctorado es que tiene una perspectiva interdisciplinaria. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente busca que se integren distintas disciplinas en el quehacer investigativo, sino que también que se puedan trasladar distintos conocimientos de disciplinas a otras disciplinas y hacer un análisis de fenómenos sociales que son cada vez más complejos. Sabemos que los fenómenos actualmente no son lineales, que no hay una causa y un efecto, sino que en realidad son multifactoriales, son multicausales. Entonces se va haciendo imperativo que podamos encontrar estrategias, podamos encontrar metodologías y mecanismos
que sean cada vez más complejos, no complicados, sino que complejos que puedan atender a esta complejidad del objeto de estudio, del fenómeno que vamos a investigar. Por eso también en la actualidad van surgiendo cada vez más, vamos escuchando estos conceptos de multidisciplina, interdisciplina y transdisciplina. Así vamos avanzando un poco en la generación de conocimientos en la ciencia. Como este es un formato taller, la idea es que podamos abrir la conversación. Yo no voy a hacer una exposición formal propiamente tal, sino que podamos ir generando algunas recomendaciones, algunos consejos y algunos elementos que no deben faltar en una propuesta de investigación. Si bien la vamos a enfocar a la propuesta de investigación doctoral como tipo anteproyecto, vamos a trabajar en términos de elaborar un proyecto de investigación real. Por ejemplo, con estudiantes de nuestro doctorado, que ahí veo un par de estudiantes que están conectados. Nosotros trabajamos también desde un punto de vista, por ejemplo, de los formularios Fondesit. Sabemos que el Fondesit, que este proyecto que entrega la NID para poder seguir una carrera de investigador e investigadora, tiene distintas aristas. Entonces, como es el producto al cual nosotros tenemos que apuntar y que también es importante para poder seguir la carrera investigativa, es uno de los elementos que tenemos en consideración. A veces podemos pensar de que las propuestas de investigación son muy largas, son muy cortas, ahí depende de, como les digo, de la disciplina, pero también de la convocatoria. Pero en general tenemos que ser bien concretos y concretas al momento de plantear algo, al momento de plantear una pregunta de investigación, al momento de tratar de indagar un problema de investigación. Y en ese sentido, la investigación no solamente nos da respuestas a una determinada pregunta, sino que también nos abre más preguntas. Entonces es importante que eso también lo tengan en consideración. Una de las cosas que aquí me voy a adelantar un poquito, lo que voy a decir ahora lo voy a retomar varias veces en realidad, pero una de las cosas que ocurre cuando estamos iniciando en investigación o ya llevamos un tiempo en investigación, en realidad creo que es algo que nunca se pasa, es el tema de la ansiedad. La ansiedad al momento de plantear un problema, de plantear una propuesta, pero también hay mucha ansiedad al momento de conocer los resultados, al momento de esperar. Por ejemplo, Fondesit se demora bastantes meses en entregar la respuesta porque hace la evaluación ciega. Bueno, depende del tipo de concurso, pero tiene distintas características, entonces eso también va generando eh, distintas ansiedades que es importante poder manejar y ahí mi intención es darles algunos consejos para poder ir manejando también esta ansiedad, para poder ir manejando este problema que yo creo que nos atañe a todos y a todas, que es el tema de la inseguridad al momento de poder plantear este tipo de propuestas. Antes de comenzar con esta, más o menos conociendo la estructura de un problema de investigación, no sé si aquí en el Teams, no sé si se puede, si las personas externas pueden reaccionar, por ejemplo, así, como lo estoy haciendo yo acá, que estoy poniendo un dedito para arriba. Si es que me pudieran decir eventualmente quiénes han participado de investigaciones, tanto como de una investigación, como, perdón, de investigador o investigadora responsable, como en una figura de coinvestigación, para saber más o menos cómo estamos. Marcela levantó el dedito. ¿Mm? ¿Alguien más? Yo veo aquí como segmentadamente los resultados. Bueno, en, en términos de la postulación a un doctorado, ¿qué cosas son importantes de considerar? Uno, conocer bien el programa de doctorado. Esto es como una antesala
a la propuesta de investigación. Es importante, como les digo, conocer bien de qué se trata el programa y que se alinee con sus intereses de investigación, pero también con el trabajo que han ido desarrollando. Finalmente, el doctorado es la consolidación de una carrera de investigación, entonces uno de los aspectos importantes es el trabajo adelantado. Aquí la recomendación que se hace en general es poder, como les digo, conocer el programa, también conocer a los académicos y académicas que trabajan en él, son parte de ese programa, y no menos importante conocer las líneas de investigación. En el doctorado de Estudios Psicológicos y Sociales de Bienestar, nosotros tenemos dos líneas de investigación, una línea de bienestar de salud mental y bienestar, y otra línea de diversidades, problemas sociales y bienestar. Una propuesta de investigación tiene que estar alineada dentro de una de esas dos líneas de investigación. Ya vemos académicos y académicas que formamos parte de esas líneas. Entonces, dependiendo del tema, dependiendo de la línea que ustedes quieran seguir, se va a marcar dentro de una de estas dos y eventualmente esto va a significar que van a trabajar con algún académico o académica de una de estas líneas. ¿Por qué? Porque tienen experiencia y tienen una trayectoria ya en, en el trabajo respecto de esos temas. Vamos a ver, tengo unos apuntes acá, así que voy a estar mirando para el lado de repente, porque son muchas cosas, entonces traté como de ordenarlas para que sea más claro. Cualquier duda que tengan, cualquier comentario que quieran hacer, por favor levanten la mano y vamos abriendo la conversación. Pueden ser casos específicos de sus propuestas o casos específicos de ideas que tengan también o preguntas generales. Yo igual quiero que vayamos interactuando, no quiero que esto se convierta en un monólogo claramente. Lo primero tiene que ver con la formulación de la propuesta, ya que es lo que se conoce como el problema de investigación. Usualmente, ustedes, cuando, si ahí Nelson dejó un mensaje importante, por cierto, en el chat, que también lo vamos a abordar. Es importante que en el anteproyecto, bueno, no solamente en este, sino que en general en las propuestas, ustedes tengan un planteamiento del problema que sea claro. ¿Qué quiere decir eso? Que uno parte con un contexto general. El contexto general del problema de investigación responde a una visión del área temática que se va a ir acotando a un problema que es específico. Una de las recomendaciones que yo les hago es que siempre partan con una frase que sea muy clara, que sea muy directa y que sea difícil de refutar, obviamente con su justificación y idealmente con su cita correspondiente. Por ejemplo, yo trabajo, como mencionaba eh, Nelson, de que yo trabajo también de las líneas de psicología educacional. Entonces, por ejemplo, algo que no podríamos desconocer es que las situaciones de violencia escolar, por ejemplo, han ido en aumento en los últimos años. No sé y aquí lo podríamos discutir también, pero llega un punto en el cual con información y con la evidencia suficiente nosotros podemos afirmar eso. Esa es una frase que abre una discusión y que de ahí parte la formulación del problema, la formulación de la propuesta. Y esto también tiene que responder, va de la mano con la justificación, que es posterior, pero van de la mano, tiene que ser coherente y confirmar esto de por qué es importante responder a esa pregunta de investigación el día de hoy. Eso es clave, porque hay algunos, por ejemplo, inteligencia artificial. En los últimos años han salido un montón de investigaciones respecto a la inteligencia artificial, y no solamente desde un ámbito de programación, sino que también desde distintos ámbitos, tanto desde aplicaciones como uso, como factores que influyen. O sea, desde distintas aristas podemos evaluar el fenómeno. Y eso es lo que nos va a decir por qué es importante investigarlo, tanto de la disciplina
como del día de hoy. ¿Cuál es la implicancia práctica, la implicancia teórica, la implicancia profesional, la implicancia para la sociedad, para el conocimiento, para la ciencia que tiene este problema de investigación? Eso tiene que quedar claro, la magnitud y la relevancia. Y ahí eso se apoya con datos, se apoya con citas, se apoya con referencias, eh, pero la cita y la referencia en este punto de la contextualización tienen que ser información primaria. Es decir, artículos que sean la primera evidencia, por ejemplo, de un estudio que se está realizando. Ahora, eso igual tiene unos matices y quiero hacer un paréntesis en esto. Tienen que considerar de que cuando se publica un artículo o se está trabajando en un artículo más bien, al momento de enviarlo a la revista, eso puede demorar harto tiempo. Ahí depende de la revista también de los tiempos, pero podría tomar, no sé, 1 o 2 meses hasta que podría tomar años. Yo tengo un artículo, hacíamos anecdótico, que trabajamos con unas colegas, que se demoró creo que 3 o 4 años en ser publicado. Entonces, obviamente hubo que actualizar muchas cosas, pero la idea original y el manuscrito original se demoró 4 años en ser publicado. Eso tiene implicancias para la ciencia que son importantes, porque si alguien considera ese artículo, por ejemplo, ya lo cita en 2025, pero son datos o es información que surgió en el año 2021. ¿A qué voy con esto? De que eh, pueden usarlo como una fuente, se puede usar como una referencia, pero finalmente son ustedes quienes justifican la pertinencia de hacer un problema de investigación e identificar una brecha del conocimiento al día de hoy y en el contexto en donde se está dando. Mencionaba el doctor Valdés que yo estoy guiando una tesis en el doctorado que es sobre el WOC. Entonces, no sé si ustedes conocen o están familiarizadas con el WOC o con el concepto, o lo han oído. Puede ser aplicable, por ejemplo, eh, en algunos contextos, en algunos países quizás, pero puede ser que en la sociedad en donde nosotros estamos viviendo, donde vamos a desarrollar la investigación, no lo sea. Ahora, eso no es una limitante, porque si es aplicable, es una oportunidad y una brecha en la investigación. Acá todo depende de cómo ustedes planteen y formulen el problema de investigación. Entonces, cuando hablemos del problema de investigación, para ir resumiendo esto y no darme más vuelta, el problema de investigación es una brecha en el conocimiento, es lo que ustedes quieren saber a partir de este contexto que ya les mencionaba antes. Y tiene que terminar enunciando el problema, es decir, una formulación clara, una formulación explícita y probablemente e idealmente que desemboque en alguna pregunta o en algunas preguntas de investigación. El hecho de que termine en una pregunta de investigación les ayuda de manera práctica, de manera importante, a poder identificar de mejor manera cuáles van a ser sus objetivos de la investigación. El pronombre interrogativo que ocupemos, por ejemplo, en una pregunta, está vinculado directamente con el verbo que nosotros vamos a ocupar en un objetivo. Aquí es importante que que el objetivo siempre comience con un verbo en infinitivo, es decir, que termine en ar, er, ir, describir, analizar, inferir. Y, y en ese caso, si yo voy a poner, por ejemplo, como pregunta de investigación, ¿cuáles son los factores que inciden en el bienestar? Mi objetivo perfectamente podría ser describir los factores que inciden en el bienestar o analizar, dependiendo del nivel de complejidad, porque finalmente la pregunta y el verbo que ocupen en el objetivo también va a tener una implicancia directa en la metodología que van a estar ocupando. Por ejemplo, si mi objetivo es describir, ¿qué esperaría uno encontrar en esa propuesta de investigación? Una descripción. Y no es más complicado que eso.
No hay que darse muchas más vueltas en eso. Si yo lo que quiero hacer es analizar, yo lo que voy a esperar es un análisis. Puede parecer muy obvio lo que estoy diciendo, pero en la práctica termina ocurriendo de que estos problemas de coherencia en la propuesta entre el contexto, el problema, la pregunta y el objetivo y posteriormente en la metodología, ahí es donde se van detectando distintas dificultades. Y es comprensible también porque cuando estamos tan metidos en un tema es difícil ver los detalles, es difícil ver los matices y es difícil también ver la coherencia. Eso es lo primero, tener un contexto, a partir del contexto va a derivar en un problema, que es lo que nosotros queremos saber, y posteriormente en una pregunta y objetivos. Antes de pasar a los objetivos, no sé si quieren comentar algo, tienen alguna duda. Y dejo abierto el micrófono. Ya, parece que voy bien, porque no, no hay duda. Eh, los objetivos. Este es un punto clave que generalmente pueden haber muchas dificultades en torno a este apartado en particular. Aquí hay distintas visiones en realidad y distintos estilos para poder plantear objetivos, pero en general hay distintos acuerdos y distintas recomendaciones que se hacen en general para poder diseñarlo. Depende, insisto, del tipo de la disciplina, pero también del tipo de proyecto que nosotros estamos presentando. No es lo mismo presentar un sistema de objetivos para una investigación que para un proyecto de innovación, que para un proyecto de transferencia, que para un proyecto de intervención. Entonces hay que tener ojo con la forma. En cuanto a una investigación, que es donde voy a hablar ahora de los objetivos de investigación, el objetivo general es único. A veces se ponen dos, pero cuando se ponen dos es porque es un proyecto que es mucho más complejo. Pero en una investigación y específicamente en esta propuesta de investigación doctoral, un objetivo único con un verbo único. Los objetivos específicos son metas intermedias que nos van a permitir en su cumplimiento alcanzar el objetivo general. Por ejemplo, pero eso no hay que confundirlo con actividades propias del proceso de investigación. Aplicar una encuesta, hacer entrevistas, no son objetivos específicos, porque nos permiten acercarnos a a una meta en particular. Una recomendación general que les hago en este punto, si tienen dudas respecto de cómo plantear un objetivo específico, por ejemplo, es preguntarse para qué van a hacer lo que están proponiendo. Es decir, yo pongo que voy a aplicar una encuesta como objetivo específico. Si yo interrogo a ese objetivo y digo, ya, ¿para qué voy a aplicar una encuesta? Si yo logro responder esa pregunta es porque tengo un objetivo que es superior a esa actividad. ¿Para qué voy a aplicar una encuesta? Para poder describir las diferencias entre, según género, en los niveles de bienestar. Ahí tengo un objetivo. ¿Para qué lo voy a describir? Si es que la respuesta que doy a interrogar ese objetivo es mi objetivo general, es que tengo un buen objetivo específico diseñado. No sé si se entiende más o menos la lógica. Siempre hay que ir interrogando los objetivos, la pregunta, la metodología. Eso es lo que nos va a asegurar el, lo que nos va a ir asegurando la coherencia de la propuesta. Jorge ha levantado la mano. No sé si tiene alguna pregunta, Jorge. Ah, ya, era el dedito. No, no. Ya, súper. Cuando sabemos que tenemos una buena propuesta de investigación en términos todavía no me paso a la parte de la metodología, en cuanto a la formulación y en cuanto a los objetivos, cuando ustedes tienen tres características. Uno, sean capaces de nombrar el tema.
¿Qué es lo que van a investigar? 2, ¿en qué contexto lo van a investigar? Y 3, cuál es el valor agregado que tiene su propuesta, es decir, cómo van a motivar esto, por qué quieren que otras personas lean sobre su investigación. Siempre tienen que pensar en el público, siempre tienen que pensar en la audiencia en la cual a quien ustedes le están escribiendo. Eso es clave. Sabemos que, por ejemplo, cuando estábamos en la universidad, estudiábamos distinto para cada profesor o profesora. Sabíamos más o menos qué es lo que nos iban a pedir. Esto ocurre lo mismo en la investigación. O sea, tenemos que tener claro hacia dónde vamos a presentar esta propuesta, quiénes lo van a leer y adecuarnos también a las reglas al rayado de cancha que nos hacen, digámoslo así. En cuanto a esto, deriva en tres tipos y aquí es importante esto que les voy a mencionar porque no solamente se ajusta a la propuesta de una investigación doctoral, sino que se ajusta a cualquier tipo de propuesta de investigación. La justificación. Ya les mencioné anteriormente que tiene que tener una justificación de por qué se está haciendo ahora la investigación, pero también tienen que tener claro tres tipos de justificaciones. Una justificación teórica, una justificación práctica o social, digámoslo así, y tercero, una justificación que es metodológica. Y ahí, con la justificación metodológica, es donde yo voy a abrir el paso a la parte metodológica, la estrategia metodológica que sea coherente con los objetivos de la investigación. Hasta aquí que llevamos eh, contexto, problema, objetivos. ¿Alguna duda, algún comentario que quieran hacer? Sigamos entonces. El, la metodología o el método o el diseño metodológico, como le quieran llamar, materiales y métodos se llaman en algunas partes, es el cómo van a hacer la investigación y aquí tienen que explicar con detalle cómo lo van a hacer, cómo van a cumplir los objetivos que ustedes plantearon inicialmente. El plan de acción, digámoslo de esa manera. Esto, el diseño metodológico nos va a permitir responder a la pregunta, cumplir los objetivos, pero también comprobar, contrastar las hipótesis o los supuestos, dependiendo del diseño que nosotros elijamos. Voy a tomar ese elemento lo voy a tomar hacia el final. Un diseño metodológico tiene que tener al menos, esto a modo de sugerencia general, pero voy a poner el disclaimer aquí de que eh, toda propuesta depende tanto del concurso donde se está postulando, donde se está presentando, perdón, o, o insisto, dentro de, o sea, considerando la audiencia a la cual va dirigido, y depende también del estilo que tengan ustedes para poder escribir un proyecto. Entonces, pero siempre va a tener una estructura que es más o menos similar, que es el paradigma, el enfoque y el diseño de investigación que van a utilizar. Por ejemplo, si van a utilizar un enfoque cuantitativo, un enfoque cualitativo, un enfoque de estudios mixtos, por ejemplo, y dentro de cada uno de esos enfoques tiene distintos también tipos de diseño. Por ejemplo, en el cuantitativo tenemos el experimental y el no experimental. En el cualitativo tenemos, por ejemplo, fenomenológico, investigación-acción, etnografía, etcétera. Y en los diseños mixtos podemos tener explicativos, convergentes, concurrentes también. O sea, hay para todos los gustos y para todos los tipos de problemas. ¿Cuál es la lógica del proceso? Por ejemplo, y tienen que tenerlo claro también, en una metodología cuantitativa tenemos una lógica que es más deductiva, que va de la teoría a la prueba. En una metodología cualitativa podemos tener una lógica más inductiva en algunos casos.
y en un diseño mixto es más bien combinada. Como les decía anteriormente, nada les dice qué diseño tienen que ocupar a priori. Lo que les va a indicar qué diseño tienen que ocupar es su problema de investigación. Tanto el diseño que es más pertinente para investigarlo, como también cuál ha sido la tradición de investigación que ha tenido ese problema de investigación. Si ha tenido una tradición cualitativa, por ejemplo, de estudio, tienen que preguntarse, ¿hay algún espacio para poder continuar esa investigación o podemos aplicar otro diseño? Depende netamente del problema de investigación y de las características que tenga. Es importante también. Entonces teníamos enfoque, diseño, paradigma. Después tenemos los participantes, los y las participantes, que ahí podría tener un diseño muestral o podrían ser participantes. Las variables e instrumentos, qué es lo que vamos a evaluar, qué es lo que vamos a observar. Eso tiene que estar contenido tanto como dimensión principal como subdimensiones en el problema de investigación. Yo voy a estudiar bienestar, entonces va a ser mi variable central. Pero yo también podría decir que voy a investigar en particular bienestar psicológico o bienestar social, o voy a investigar, por ejemplo, solamente los afectos positivos o afectos negativos que son parte del bienestar subjetivo. Así es donde vamos haciendo la bajada y vamos de lo general a lo particular. El procedimiento de recolección de datos, que es importante, que tiene que ver con todos los procedimientos que nosotros vamos a utilizar, y el plan de análisis de datos, que es cómo vamos a analizar esto. Bueno, y finalmente, y no menos importante, por supuesto, las consideraciones éticas. ¿Cuáles son los procedimientos éticos que vamos a considerar para la realización del estudio? Una buena práctica para poder asegurarnos o acercarnos a asegurarnos más bien de que esta propuesta es coherente, hacer por ejemplo, una matriz de coherencia. Eso creo que a modo personal creo que es un buen ejercicio el poner en una tabla el objetivo general por columnas, el objetivo general, los objetivos específicos, después poner las hipótesis o los supuestos que tenemos asociados a cada uno de esos objetivos y la metodología. La metodología en términos de el estudio en particular, el análisis en particular, la estrategia en el fondo. ¿Ya? Rodrigo, has levantado la mano. Hola, Javier. Hola. Eh, Buenas tardes. Mira, ¿sabes lo que pasa? Que estaba escuchando atento la exposición, bastante clara. Eso se agradece porque sirve efectivamente de hoja de ruta, pero también estaba revisando el documento, ¿cierto?, que nosotros debemos enviar y está bastante acotado. Entonces, no sé efectivamente si se está haciendo ese cruce porque, por ejemplo, en la Ujú, metodología tenemos el máximo de una página, ujú, no más que eso. Entonces está súper limitado efectivamente. Entonces me perdí un poquitito cuando hablabas de la justificación y dabas tres líneas distintas. ujú, Eh, Eso iría ubicado en esa misma metodología, cómo conciliamos esa cantidad de información en ujú, una página. No sé ujú. qué sugieres, porque estaba viendo en realidad y la verdad es que la extensión es bastante limitada para la cantidad de aspectos que debemos considerar en la propuesta de proyecto. Ok. Eh, en esos cuatro elementos que mencionaba, de hecho, la propuesta indica que hay que poner la estrategia metodológica, las técnicas de recogida y análisis de datos, en cuanto a participantes y otros aspectos asociados. Yo les recomiendo que lo estructuren de esa manera, o sea, diseño o enfoque o paradigma, participantes, instrumentos y ahí procedimiento y análisis de datos. ¿Cómo hacerlo en una página? En el diseño paradigma, paréntesis, yo tengo un enfoque, no sé si se dieron cuenta, yo tengo un enfoque que, que es cuantitativo, principalmente. Em,
Por ejemplo, basta con que en el diseño ustedes digan, ahí se tienen que guiar por algún libro, si quieren, les puedo recomendar ya más hacia el final del taller alguna bibliografía que pueda ser relevante. Por ejemplo, con que yo vaya a hacer un estudio cuantitativo, diga, esta propuesta de investigación va a ser de carácter o va a utilizar un enfoque cuantitativo con un diseño no experimental transversal. Con eso basta, con la referencia correspondiente, eso basta ya para poder justificar o para poder abrir la estrategia metodológica que tú estás usando. Y eso podría ser perfectamente una línea, dos líneas, una línea y media. No, ahí se ocupa menos espacio. En cuanto a los participantes, aquí no es, en términos de la propuesta, no es necesario indicar cuántos participantes, por ejemplo, o sea, si lo pueden poner, genial. Ahora, hay que recordar que por criterios también de factibilidad y viabilidad, que son algunos de los elementos que uno como evaluador de proyectos también considera, a veces no es necesario tener una muestra representativa, digámoslo así, o tener miles de participantes. Eso va a depender netamente de la estrategia metodológica o del análisis que vamos a realizar. Entonces, como recomendación, ya ahí aterrizándolo más a la propuesta que hay que presentar, como les digo, el diseño puede ser una frase, o vamos a utilizar un enfoque cualitativo fenomenológico. Por ejemplo, poniendo la referencia ya queda claro desde qué punto de vista lo están mirando. Siempre es bueno la justificación y la bajada de por qué lo van a hacer así, pero en este punto, si tenemos que apuntar a lo concreto, a lo claro y a lo preciso, eso es suficiente. Las técnicas de recolección de información van a ir de la mano con el diseño, si son encuestas, si son entrevistas, si son grupos focales, si son eh, observaciones, participantes, no participantes. Y finalmente, el análisis de datos que tiene que ir de la mano con eso. Si ustedes van a aplicar, por ejemplo, una encuesta con preguntas Likert cerradas, no tiene sentido hacer o sea, de buenas a primeras, mejor dicho, no tiene mucho sentido hacer un análisis cualitativo de eso. Se puede hacer, se puede hacer. Podemos tener, por ejemplo, análisis cualitativos de datos que son descriptivos. Podemos tener análisis cuantitativos, por ejemplo, de datos cualitativos. Se puede hacer porque son estrategias cruzadas. Pero eso es lo que tiene que ir en concordancia con esto. Entonces, estrategia metodológica, participantes que tienen que indicar a dónde va a estar enfocada la investigación, si van a trabajar con niños, niñas, adolescentes, infancia en riesgo, por ejemplo, adultos, adultas mayores o sea, perdón, adultos mayores. Dependiendo del tipo de población es importante indicarlo, y no solamente indicarlo en la metodología, sino que también es relevante indicarlo en el objetivo, en el título también, porque ayuda a marcar la investigación. Esos son tres elementos clave para esta propuesta, que van a justificar, como les digo, la estrategia metodológica. Lo importante de todo esto es la coherencia. La coherencia en sí mismo del apartado de metodología, como también la coherencia que guarda con los objetivos. Recuerden que es clave el verbo que ocupan en el objetivo y el tipo también de pronombre interrogativo que ocupan en la pregunta. ¿Cuáles son? Podría responder una descripción. Por lo tanto, en mi análisis de datos yo voy a poner análisis que son más descriptivos. Codificación, por ejemplo, análisis descriptivo, si es cuantitativo. Ahí podría dar un ejemplo. No sé, Rodrigo, si respondo un poco a tu pregunta. Si quieres, igual puedo dar más ejemplos, pero cuéntame tú si respondo más bien a la pregunta. Y Javier, lo único que me gustaría clarificar tiene que ver ¿Mm? con, tú hablaste de la justificación y mencionaste tres.
como tres Sí. líneas, no lo recuerdo bien. Eso, ¿dónde iría ubicado? Porque dentro de la misma metodología, Ujú. No, en la formulación de la porque propuesta de investigación. está la formulación de la propuesta de investigación. Ok, ahí sí me queda claro, gracias. Sí, mira, al final de la formulación dice la relevancia de realizar el estudio que se propone. Y ahí son tres líneas que podrían estar, que es la justificación teórica, que es el aporte al conocimiento y a la línea de investigación, la justificación práctica y social, que tiene que ver con la aplicación de esta investigación en el mundo real, y la justificación metodológica, que podría ser un aporte al desarrollo metodológico de esa línea. La idea, al menos, es que estén las dos primeras. La tercera tiene que ser coherente, obviamente. Si están las tres, mejor. Pero, ¿por qué es importante, además de la teórica, la justificación práctica? Porque recuerden que uno de los elementos diferenciadores del doctorado es la transferencia de conocimiento y que sea aplicable también a la política pública. Entonces, desde ese punto de vista, las tres justificaciones son pertinentes para poder incorporar dentro de la propuesta. Pero insisto en esto, todo depende del problema de investigación que tengan y el foco o la lupa en donde van a hacer el zoom, ¿ya? El aspecto principal donde van a hacer el zoom. Cuando habla la metodología de justifique la estrategia metodológica, como les digo, tiene que ver más que nada con la coherencia, con los objetivos, con el problema y con el resto del apartado. ¿Sí? En cuanto bueno, a la contribución al conocimiento desde una perspectiva interdisciplinaria, eso se los mencionaba anteriormente. La interdisciplina o el trabajo interdisciplinario es un elemento diferenciador del doctorado y en general también de cómo hemos estado haciendo ciencia en la actualidad. En ese sentido, eh, es importante, como les decía anteriormente, indicar la línea de investigación a la cual se adscribe el proyecto, si es de salud mental y bienestar o si es de diversidades, y cómo lo van a abordar de una perspectiva interdisciplinaria. Acá no tenemos solamente, y también es un elemento que enriquece al doctorado y es bastante interesante, es que tenemos estudiantes que provienen de distintas disciplinas. Entonces, la conversación que se da es muy rica también en eso. ¿Cómo ustedes pueden plasmar una perspectiva interdisciplinaria en un proyecto de investigación, identificando fuentes, artículos primarios principalmente o investigaciones que aborden el problema de investigación desde distintas disciplinas? Por ejemplo, desde la psicología, el bienestar se ha trabajado desde un punto de vista, por ejemplo, más del bienestar psicológico subjetivo. Desde un punto de vista económico, se ha abordado desde la calidad de vida. Desde un punto de vista de la salud, también de calidad de vida, pero también desde el bienestar psicológico. Eh, Desde el trabajo social podría ser también eh, distintos aportes de interseccionalidad, bienestar social, etcétera. Así ustedes pueden plasmar una contribución, co- la contribución a la interdisciplina, ¿desde dónde? Indicando estudios que han abordado ese problema, pero desde distintas ópticas. Ustedes podrían incluso, o sea, eh, a ver, un ejemplo concreto, como yo trabajo con datos de convivencia escolar. Una vez me tocó en un proyecto trabajar eh, en combinar, mejor dicho, elementos, el fenómeno de la convivencia escolar con elementos territoriales. Ahí podíamos haber considerado solamente los análisis que se han ido estudiando tradicionalmente que indican qué factores territoriales influyen. Ahí podemos hacer una revisión de literatura o podemos hacer otro tipo de análisis sociales, pero algo que nos pareció interesante fue, por ejemplo, georreferenciar los datos.
Y eso es algo que no lo vemos en psicología, que son más que responden más que nada a especializaciones o en disciplinas que tienen ese campo, geografía. Entonces, ahí es donde se hace una combinación más que nada. Es donde ustedes pueden tomar técnicas de otras disciplinas y aplicarlas al problema de investigación de la disciplina principal de la que ustedes provienen. Y finalmente, en cuanto a al trabajo adelantado, ¿esto por qué es relevante y por qué se pregunta y por qué se evalúa? Porque, como les decía, el doctorado es una consolidación de una línea de investigación o el inicio de una carrera de investigación. No es necesario o no es estrictamente necesario de que ustedes tengan una larga trayectoria para poder postular un doctorado. Pueden haber participado de proyectos, pueden haber participado de publicaciones o pueden tener una formación determinada en la línea, o bien pueden estar interesados o interesadas en entrar recién. ¿Ya? Dependiendo del énfasis que han tenido ustedes en su trayectoria, van a tener que dar énfasis distintos en la propuesta. Mostrar un conocimiento profundo del tema es una forma de continuar una línea de investigación. No solo conocimiento teórico, conocimiento empírico, conocimiento práctico. Toda la experiencia que hemos tenido en el ámbito profesional y en el ámbito personal también va a ser un insumo para la investigación. Al fin y al cabo, hacer un doctorado o dedicarse a una carrera de investigación es un compromiso importante. Es un compromiso y una decisión que impacta en, no solamente hacia dónde estamos proyectando nuestra carrera profesional, sino que también una forma de ver el mundo con otro tipo de herramientas. Y eso yo creo que es importante de poder considerar. De verdad que una decisión personal y muchas veces una decisión familiar hacer un posgrado o incluso un pregrado también es una decisión que muchas veces no se toma solo o sola. Insisto en esto, el trabajo adelantado, hay como Nelson lo indica claramente en el chat, tiene que estar relacionado con con la propuesta de investigación y eso puede responder a estos distintos ámbitos, al ámbito práctico, al ámbito de formación o al ámbito de investigación. ¿No? O sea, si no tienen publicaciones en el tema, entonces, ¿qué saben del tema? ¿Por qué quieren continuar y profundizar en ese tema? Eso es lo relevante. Eso es lo importante. Y por supuesto, las referencias, que como les decía anteriormente, todo tiene que estar justificado. Y aquí nosotros trabajamos con el formato APA en la séptima edición, que ya no es tan reciente, ya lleva, no sé, creo que unos 5 años, 6 años lleva el formato APA 7. Y hay distintos manuales en internet, en español incluso, que entregan las recomendaciones eh, específicas. Quiero cerrar con un tema que es muy cortito, pero antes de cerrar, ¿alguna duda respecto a la propuesta, respecto de investigación? ¿Algún comentario? Ya. Con esto cierro, porque ya nos va quedando poquito tiempo. Creo, digo creo porque no conozco a todas las personas, pero creo que nadie, y por muy desconocido que sea un tema de investigación o un problema de investigación, creo que nadie quiere investigarlo porque no sepa nada respecto de ese tema. Hay un origen,
respecto de el problema de investigación. Surge por algo, hay una inquietud que surge, que puede responder tanto intereses personales, intereses profesionales, académicos de otro tipo. Y en base a eso nosotros vamos a tener intuiciones respecto a qué es lo que esperamos encontrar, que están justificadas. Va a estar justificado desde distintas aristas, pero tiene que estar justificado también de manera teórica y empírica. Es importante que eso se traduzca en hipótesis. Las hipótesis, desde un punto de vista cuantitativo, son respuestas tentativas a las preguntas de investigación o a los objetivos. A las preguntas, quedémonos con las preguntas. Por otro lado, los supuestos son las ideas que nosotros tenemos respecto a lo que esperamos encontrar también. De esa manera, nosotros dejamos claro cuál es nuestra perspectiva y cuál es nuestra posición respecto del fenómeno de estudio. Eso es importante también que quede claro también en la formulación de la propuesta, pero les sirve para más adelante y en otro tipo de campos también cuando vayan desarrollando la propuesta de investigación propiamente tal. Entonces, problema de investigación, pregunta, hipótesis, supuesto y objetivos, y después el marco metodológico, obviamente, va todo de la mano. El aspecto clave de esto es la coherencia. La novedad del problema, sí, que sepan identificar la brecha, pero un aspecto clave es la coherencia de toda la propuesta. De que, insisto en esto, de que si ustedes señalan en su problema que no está descrito un fenómeno, entonces su pregunta va a ser ¿cuál? O qué, no sé, depende del pronombre interrogativo que ustedes tengan, y su objetivo va a ser describir. Su metodología va a buscar describir ese fenómeno. Si ustedes quieren explicar, van a tener que encontrar una metodología que permita, y análisis, que permitan explicar el fenómeno. Esa es la coherencia. Y de verdad les digo, no se compliquen más que eso. Yo sé que es difícil y causa mucha inseguridad plantear la propuesta, sí. Pero traten de mantener una coherencia en el lenguaje que están utilizando. Por muy obvio que pueda sonar esto, yo creo que es una buena práctica en el fondo. De que mantengan una coherencia en el lenguaje, porque eso también va a permitir la coherencia de la propuesta en general. No sé si se me olvida algo de mis apuntes. No, creo que lo he dicho todo. ¿Alguna duda, algún comentario que quieran hacer como para ir cerrando? ¿No? No, muchas gracias, todo muy ¿No? claro. Muchas gracias. Todo muy claro, gracias. Muchas gracias. Eh, Todo muy claro, gracias Javier. ujú. Gracias, Marcela. Eh, en resumen, la formulación de la propuesta tiene el problema de investigación con su justificación propiamente tal. Los objetivos van en concordancia con la formulación de la propuesta, que es el problema de investigación. La metodología en concordancia con los objetivos. La perspectiva interdisciplinaria es el valor agregado que tienen que tomar desde distintas perspectivas. El trabajo adelantado es lo que han hecho para poder contribuir al desarrollo de esta línea que ustedes quieren desarrollar y, por supuesto, las referencias que son el sustento. Ese es el gran resumen que les puedo dejar. Y muchas gracias. Gracias, Javier. Gracias Javier. Gracias, Javier, todo muy claro. Bueno, yo creo que el objetivo del taller se cumplió. Para nosotros era importante dejarles claro, bueno, cuál es la estructura básica de un proyecto de investigación y que el objetivo final de solicitar un anteproyecto en la postulación es básicamente evaluar esta coherencia que tanto reforzó y remarcó Javier, ¿no? Yo sé que puede resultar estresante cuando se nos dice que tenemos una página para colocar todos los aspectos metodológicos, pero lo que se busca es que exista
es poder tener la posibilidad de evaluar si el postulante, la postulante está siendo coherente desde el planteamiento del problema, los objetivos, el diseño, las técnicas que se van a utilizar y demás, más que esperar de que estén entregando en esta etapa un proyecto de investigación doctoral completo, porque se espera que justamente eso es algo que van a lograr ir desarrollando a medida que van cursando cada una de las asignaturas relacionadas con la formulación del proyecto de investigación doctoral. Entonces, para nosotros era importante dejarles claro cuál era la estructura básica y además en el chat les fui colocando porque cada uno de estos apartados son evaluados con una rúbrica que va de 1 a 5 y lo que yo les fui colocando en el chat es la puntuación máxima en cada uno de estos apartados. Si la propuesta cumple con esto que les coloqué en el chat, entonces ustedes estarían asegurándose el puntaje máximo en cuanto a cada uno de los apartados del anteproyecto. Lo otro que quería mencionarles antes de cerrar y agradecerles su participación el día de hoy, dejarlos también invitados para el conversatorio que hemos organizado para el próximo 8 de octubre, que se titula Precariedades del trabajo productivo y reproductivo de temporeras de la fruta del Valle Central de Chile. Vamos a tener de invitada a la doctora Pamela Caro, que es doctora en estudios americanos con mención en estudios sociales y políticos y es académica del claustro, junto con la doctora en sociología, la doctora Daisy Margarit Segura, que es doctora en sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona, que es académica visitante también en nuestro programa de doctorado. Dicho eso, recuerden que la postulación cierra el 13 de octubre, que estamos atentos y dispuestos a seguir clarificando las dudas que presenten. Siempre estoy respondiendo los correos, así que cualquier otra duda que vaya surgiendo, escriban que van a tener una respuesta de mi parte. Agradecer al doctor Javier Torres por cada uno de los tips que nos fue entregando el día de hoy y agradecerles a todas y todos por su participación y su presencia el día de hoy. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias, Nelson. Muchas gracias, Nelson. Chao. Gracias, Javier. Gracias. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, gracias. Gracias a ambos.